Buenas tardes, señores. Me dan, por favor, conformidad para su transcripción de audio. Buenas tardes, profe. Dale, Rosso. Qué gusto, qué gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica que tenemos programada para el día de hoy, jueves 23 de septiembre. El tema que vamos a desarrollar corresponde a la histología vegetal. En sus libros, en sus compendios, figura en su tema, en el último tema de este mes de septiembre, figura tejidos vegetales, ¿verdad? Y es que es la histología, la disciplina anexa, rama de la biología, que tiene por objeto de estudio a los tejidos. ¿Qué es un tejido? ¿Qué es un tejido, mis señores? Conjunto de órganos. Un conjunto de células. Muy bien. Un conjunto de células, perfecto. Si tomamos como referencia una estructura a la cual le vamos a llamar, por ejemplo, un órgano. Bien. Tomamos un segmento, tomamos una pequeña porción, cualquiera, tomamos una pequeña porción de este órgano, entonces vamos a tener una muestra. La figura puede cambiar dependiendo del corte, ¿sí? No vayan a pensar que siempre es así, triangular o rómbica, dependiendo del corte que se haya realizado. Entonces, ahí está una muestra, un pequeño fragmento, segmento de este órgano. Este se va a llamar tejido. En breve vamos a presentar un video que dura aproximadamente unos 2 minutos para poder diferenciar los tejidos celulares. Bien, este es un tejido, una parte, un fragmento de un órgano, se le llama tejido. Y cuando este tejido es observado ante los lentes de un microscopio, pues este estará constituido definitivamente de células. Ya está. Entonces nosotros nos encontramos aquí, hablando de tejidos, e indicamos que el tejido es un pequeño fragmento, una pequeña porción de un órgano, y que además este tejido estará formado por una agrupación o por un conjunto de células. Bien, el órgano en este muestreo, el órgano en este caso, en este ejemplo, es un hueso. Pero un organismo animal podría ser un páncreas, podría ser un riñón, el corazón, la piel, la sangre, cualquier órgano. Y evidentemente, nosotros también sabemos que los vegetales están constituidos de órganos. Uno de los individuos, uno de los organismos más maltratados y menos valorados son las plantas. Y desde la escuela nos los hacen saber así. Llega tu profesor o tu profesora de CTA y te dice, abran sus cuadernos, chicos, vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a hacer nuestra clase del día de hoy. Y te ponen partes de una planta. Partes. Pero son órganos. La raíz, el tallo, la hoja, la flor, son órganos. De forma que en el curso de la clase, en el transcurso de esta clase, deberíamos estar en condiciones de poder argumentar, sustentar y demostrar que si la raíz, el tallo, la hoja y la flor son órganos, deberían de estar formados por células. Así que lo vamos a ir comprobando conforme vayamos pasando las láminas de nuestro tema para el día de hoy. Bien,
Entonces, este es un pequeño feedback, una pequeña retroalimentación de lo que significa un tejido. Ahora le agregamos a ese término tejido, le vamos a indicar que es un tejido que está formando parte de los organismos animales. Bien, tejidos vegetales. La clasificación de los tejidos vegetales, señores, van a estar en un criterio. La clasificación de los tejidos se dan bajo un criterio. La función que estos vayan a cumplir. ¿Listo? Recuerden que cuando clasificábamos a tejidos animales, nuestros tejidos, el criterio para clasificarlos eran otros. El criterio para clasificar era de acuerdo a su ubicación, ¿cierto? Entonces, aquí en los tejidos vegetales los vamos a clasificar de acuerdo a su función. Entonces, vamos a los primeros tejidos, a los que se les denomina tejidos embrionarios. ¿Qué es un embrión? ¿Qué se entiende por un embrión? Señores, ¿qué se va a entender por un embrión? Este bebé que está en El vientre. el vientre. ¿Está en el vientre? ¿Alguna otra idea? Más pequeño. ¿Algo pequeño? ¿Sí? A ver, ¿qué es un embrión? Lo definimos de esta manera. A ver, vamos a ver. Mucha atención, por favor, aquí. El núcleo de la fecundación, sí, también es válido. Es un bebé en fecundación. Tiene vida. Etapa inicial del desarrollo vivo. Sí, bastante próximo. Vamos a ver. Vamos a ser partícipe. No, muy cabezón. Ya está. Vamos a ser partícipe a este señor llamado espermatozoide que alcanza a esta señorita llamada óvulo para poder formar en esa unión, para poder llevar a cabo con esa unión la fecundación. Bien, entonces llamamos fecundación a la unión de dos células, el espermatozoide con el óvulo. Bien, esa es una fecundación. Producto de esa unión, en la fecundación, los núcleos, tanto del espermatozoide como del óvulo, van a formar una pequeña masa, una pequeña masita. Esa masa recibirá el nombre de cigoto. Bien, recibe el nombre de cigoto o también se le va a llamar huevo. Por su forma ciertamente ovoide, no es totalmente redondeado. Tiene una figura ciertamente ovoide. Bien, este huevo, este cigoto, va a sufrir segmentaciones. Por eso es que al siguiente periodo se le va a llamar de segmentación. Primero, este cigoto se va a dividir en dos mitades, luego lo va a hacer en 4 y finalmente en 16 partecitas. Esto se llama segmentación. Eso va a terminar por la formación de una estructura
bastante similar a esta de aquí, que se le llama embrión. Vamos a ver los tiempos, las fechas, no fechas, sino los tiempos. Ya está. Vamos a ver las fechas. Tiempos. Para que exista una fecundación, para que un espermatozoide alcance a un óvulo, no se da en el mismo momento del coito. ¿Sí? Entendemos el coito como el acto sexual. Bien, no se da en el mismo momento. Se dice que el espermatozoide tiene aproximadamente hasta 72 horas para poder alcanzar a un óvulo. Las condiciones varían, las condiciones son distintas, ya sea favorables o desfavorables para el espermatozoide. Favorables es el movimiento de su flagelo, desfavorables es el pH de la mujercita. Su conducto vaginal tiene un ácido, ¿listo? Ese fluido es ácido, y mientras más ácido sea, más neutraliza el espermatozoide. Mientras menos ácido sea, más libertad, espacio y velocidad le dará a este espermatozoide. Bueno, no velocidad, sino que le va a permitir que se movilice con total libertad. ¿Listo? Entonces, decimos que en aproximadamente unas 72 horas alcanza a dar la fecundación. Un par de horas más, un par de horas menos, 40 horas, 50, 60, 70, depende, ya los factores les he indicado. Pasado este tiempo y una vez formado, para la formación de este cigoto, es aproximadamente, llamémosle unas 48 horas. ¿Listo? Y para que el cigoto pueda volverse un embrión, hablamos de aproximadamente unas 72 horas. Miren, hablamos de 2 días y de 3 días, aproximadamente. Ya se formó el embrión. Y en el embrión, una de las características más importantes, más relevantes, lo voy a colocar aquí, es la gametogénesis. ¿Qué se entiende por génesis? El Génesis lo hemos escuchado como el primer libro de Sí, nuestras Sagradas Escrituras, ¿cierto? El Génesis, en donde se relata pues el principio, el comienzo, ¿verdad? Entonces asociamos precisamente este término Génesis, lo vamos a asociar a principio, a formación, desarrollo, crecimiento. Entonces vamos a agregar estos términos. Los agregamos aquí. Formación, desarrollo, crecimiento. Profe, formación, desarrollo, crecimiento ¿de qué? A ver, Génesis es formación, principio, elaboración. ¿Y a qué se refiere? Perdón. Por eso no estoy disvariando aquí. Disculpen, he tenido un cierto lapsus. Ya. Por eso no me encajo aquí. Disculpen. Ya lo han deducido. Organogénesis. Gametogénesis es la formación de los gametos, es decir, la formación del espermatozoide y del óvulo. No estamos en eso, estamos en la formación de los órganos. Génesis, formación, órgano, pues las estructuras orgánicas, corazón, riñón, hígado, cerebro. Aquí se da el principal acontecimiento de esta etapa llamada embrión.
la organogénesis, la formación de nuestros órganos. Miren, formación, desarrollo, crecimiento. Después de eso, ya viene una etapa, un estadio, en el cual pues hay un mayor desenvolvimiento, llamada, ¿cómo se llama ya esa etapa? ¿Embrión? No, este es embrión. Aquí es feto. Ah, feto. Feto. Y será feto cuando transcurran 8 semanas o simplemente 2 meses. Por eso es que no es tan verdad cuando escuchaste acerca de un aborto. Profe, Sí, termino la idea, permítame, señor. Por eso no es tan verdad cuando escuchaste acerca de un aborto y decir que por moral, que por hacerte o hacerles sentir menos culpables, se les dice, no, tranquila, era un coágulo, dicen, era un coágulo. A las 8 semanas, en 8 semanas ya están formados todititos nuestros órganos. Profe, ¿qué está faltando entonces? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se necesita 7 meses después? Fácil. Esos órganos que ya están formados, ahora necesitan poder madurar. Entonces se da la maduración. Los órganos se forman en los 2 primeros meses y tienen los 7 meses restantes para madurar. ¿Listo? Sí, señora. Había una pregunta, un alumno está interviniendo. No. Se la bajé, creo, con el comentario. Disculpen. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Entonces, aquí está nuestra palabra clave. Aquí está nuestra palabra clave. Crecimiento. El crecimiento, los órganos empiezan a formarse, empiezan a desarrollarse, empiezan a crecer para que, o sea, durante las 8 primeras semanas, para que después, durante el estadio fetal, ya puedan madurar. Entonces, adoptamos el término embrión como una etapa ¿de qué? De crecimiento. Bien, a eso nos referimos con embrión. ¿Listo, señores? Entonces, ¿qué decimos aquí? Que hay tejidos en las plantas que cumplen función embrionaria. Entonces, quiere decir que van a permitir el crecimiento en una planta. Se los presento, esos tejidos se llaman los meristemos. Bien, vamos en esta lámina, vamos a mencionar a todos los tejidos y después iremos desarrollando uno a uno. Bien, vamos primero a mencionarlos. Bien, ahí está. Ya sabemos que los tejidos vegetales llamados meristemos van a permitir el crecimiento de una planta, por eso se les llama embrionario. Hay otros tejidos llamados también fundamentales. Estos tejidos fundamentales, el nombre lo está estableciendo, son tejidos que van a participar en procesos determinantes, en procesos exclusivos en la planta. Estos tejidos fundamentales son bastante determinantes para la planta. A esos tejidos fundamentales les llamamos parénquima. También vamos a hablar del parénquima y vamos a explicar también allí por qué vamos a argumentar por qué es que se le conoce como un fundamental. Se encuentran también los tejidos de sostén. Hablar de sostén es hablar de una función bastante similar a esta.
¿Me confirman ahí si es posible visualizar la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, vamos por aquí. Ya, vamos aquí. A ver. No, esto no nos va a ayudar mucho. Ya, observamos aquí cómo es que este músculo se encuentra, acá, tomamos como referencia el hueso. Este es un hueso y este es un músculo. Y nótese cómo el músculo está por encima del hueso. Entonces el hueso le está dando soporte, el hueso le está dando sostén a este músculo. ¿Listo? Miren, ahí está. Ahí está el huesecito y por encima el músculo. Le está dando soporte, el hueso sirve como soporte y como sostén. Pero no solamente de músculos. Los huesos también van a servir de soporte, disculpen. Miren, ¿para qué? Para vasos sanguíneos y nervios. Nuevamente, ahí está el hueso. Nuevamente, ahí está el hueso. Por encima del hueso, aparte de los músculos, como lo habíamos observado hace un momento, vasos sanguíneos, nervios, piel. Entonces, en nosotros, los organismos animales, el tejido óseo, el hueso es un tejido óseo, el tejido óseo es el que cumple la función de soporte y sostén. ¿Listo? En las plantas, el tejido que cumple esa función de dar soporte y dar sostén son dos, el colénquima y el esclerénquima. Y son tejidos que al encontrarse en mayor cantidad van a permitir la resistencia, van a permitir la consistencia de estos individuos, de estos organismos, las plantas. Bien, a mayor cantidad de colénquima y esclerénquima, pues mayor será la resistencia, perdón, que ofrezcan estos vegetales. Ya también lo vamos a explicar de forma detallada cuando lleguemos a este tejido. Bien. Siguiente tejido. Tejidos conductores. ¿Qué van a hacer? Pues conducir, transportar, distribuir. ¿Listo? Eso es lo que hacen los tejidos conductores. Van a transportar, van a conducir, van a circular, van a distribuir sustancias. Y a partir de ahora, cuando hablemos de plantas, las sustancias se van a llamar savia. La sustancia se va a llamar savia. Así es, señor Lacher. Es uno de los tejidos conductores. El xilema y el otro será el floema. Vamos a ver también qué diferencias hay. ¿Listo? Tejidos protectores. También un nombre muy explícito, un nombre bastante tácito. Se van a encargar de dar protección. Son los órganos más externos. Haciendo una simple analogía con nosotros, estos tejidos son como nuestra piel. Y es más, reciben el nombre de las capas de nuestra piel. Se les llama dermis y epidermis. Frente a ustedes, señores, del lado derecho, los tejidos vegetales, asociados respectivamente a su denominación de acuerdo a su función. El desarrollo de cada uno de estos tejidos
estará estrictamente al orden tal cual se presenta en esta pantalla. Empezaremos con meristemos, continuaremos con parénquima, para luego dar paso al colénquima y esclerénquima. Una vez finalizado estos, iniciaremos con el xilema y floema, los tejidos conductores, y finalizaremos nuestra sesión virtual del día de hoy con los tejidos de dermis y epidermis. Este será el orden. Entonces, vamos hacia los meristemos. Son tejidos embrionarios, ¿cierto? Ya sabemos por qué, porque están asociados al crecimiento. Un crecimiento que en nosotros se da de dos formas. Un crecimiento que se da en longitud. Hace 2 o 3 años no tenías la estatura que tienes ahora. Así que has crecido. Y has crecido en un plano. Has crecido en longitud. Muy bien. Creció en una dimensión aquí, hacia arriba, altura, longitud. Pero el año pasado muchos de nosotros, debido a la vida sedentaria a la que se nos impuso debido a la cuarentena rígida en la que vivimos, pues nuestros hábitos cambiaron radicalmente. Nuestra rutina física también se paralizó. Y si fuese poco eso, cenábamos a las 11 de la noche, 12 de la noche. 11, 12 de la noche era como recién para nosotros, como nuestras 7, 8. Hacías sobremesa hasta la 1, a las 2 andabas por ahí, te ibas a tu cama a ver Netflix, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana te ibas quedando dormida. ¿O no es así? Despertabas como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, desayunabas y todo estaba alterado. Todo nuestro metabolismo se alteró. Con ello, también nuestros procesos hormonales. Por eso es que empezamos a crecer también, pero crecimos ya no a lo largo, sino crecimos a lo ancho. Empezábamos a engordar. Le ponemos una D de diámetro, de grosor. ¿Listo? Entonces podemos crecer en altura, pero también en anchura. Profe, las plantas también. Vamos a ver. Los tejidos que van a permitir, cuando hablamos de tejidos, chicos, tengan en mente que estamos hablando de una agrupación de células. Es que yo no le digo, quienes hacen esto son las células se llaman meristemos. ¿Listo? Aquí hay una raíz, ahí está la raíz, y yo digo que aquí está una célula llamada célula meristemática, un meristemo, ¿sí? Célula meristemática. Ese es el que hace crecer. Profe, ¿una solita? No, pues, más de sus compañeritas, más de sus hermanas, más de sus amigas. Pero ya no estoy hablando entonces de una, estoy hablando de varias. ¿Cómo se llama el conjunto de células? Tejido. Tejido. ¿Listo? Por eso, a eso me refiero. Entonces, quienes van a hacer todo esto son las células, pero como son un grupo de células, le llamamos tejidos. Muy bien, entonces, los meristemos son los tejidos, entonces son las agrupaciones de células, son las propias células las que se van a encargar de permitir el crecimiento en una planta. Y una planta crece en longitud gracias a los meristemos de tipos primario o también llamado apical. Mientras que los responsables de dar el crecimiento en grosor o dar el crecimiento en anchura son los meristemos de tipos secundarios, llamados también laterales. ¿Por qué se le llama apical? Porque se encuentran en los ápices. Profe, ¿qué son los ápices? Los extremos de los tallos. Por eso se le llama apical. Profe, ¿por qué se le llama lateral al secundario? Porque se encuentran en las paredes laterales. A mayor cantidad de meristemos primarios, entonces, que se encuentran en los extremos de los tallos y de las
raíces, porque también se encuentran acá, de todos los órganos de la planta, con el que somos más ingratos es con la raíz. Van a medir una planta, la miden ahí, desde el suelo hasta su copa. ¿Acaso cuando te miden a ti, te miden desde los tobillos, desde los talones, desde las rodillas? No, pues, esta también es una estructura, un órgano de la planta. Debería de medirse aquí, pero por su dificultosa posición no se hace eso. ¿Listo? Pero también es parte. Y la raíz cumple una función bastante importante en la planta. ¿Te has percatado de que algunas veces has estado en un parque o en tu propio jardín y has quitado una planta, has retirado, has desenterrado una planta con todo y raíz sin ningún tipo de dificultad ni oposición? ¡Plum! La sacaste con una sola mano y no pasó nada. Pero también seguro te has enfrentado a situaciones en las que has intentado quitar, retirar una planta y no has podido. ¿Cuál es la diferencia? Su raíz. La raíz, mientras más se extiende, entonces la raíz va a permitir a esta planta fijarse. Bien. Esta extensión de la raíz se da por crecimiento. Les explico. Entonces, aquí hay células meristemos. Miren, aquí hay células meristemos. No se notan porque las estoy poniendo del mismo color. Pero se van a reproducir. A ver, ahí. Se van a reproducir, se reproduce una, otra, se reproducen y va a ir extendiéndose. ¿Listo? Y se va a ir extendiendo por reproducción de sus células, de los meristemos. Entonces, estos meristemos se encuentran en las zonas apicales, es decir, en los extremos de las plantas, incluyendo en esta raíz. Se reproducen los meristemos haciendo crecer a esta raicita y haciendo crecer a este tallo. ¿Listo? Con respecto a los meristemos secundarios, ya no se encuentran en los extremos, se encuentran en los laterales, en las paredes laterales. El crecimiento de estas es así. A ver, ahí están. Aquí hay meristemos laterales. Se reproducen y crecen a lo ancho. Evidentemente las que están acá también, así que ahora se va haciendo más ancho. ¿Listo? Se va engrosando más. Entonces, ¿quién permite en conclusión el crecimiento de las plantas en longitud? Los meristemos primarios. ¿Quiénes permiten el crecimiento en diámetro, en grosor? Los meristemos de tipo secundarios. ¿Listo? Por ejemplo, imaginemos a un rosal. ¿Listo? A una planta de una rosa, a un rosal. E imaginemos a una palmera. Les pregunto, yo sé que puede sonar una pregunta tonta, pero analicemos el por qué. ¿Cuál es más alta? Definitivamente la palmera. Eso nos hace decir, nos hace asumir, nos hace concluir de que la palmera, el tallo de la palmera, tenía muchísima más cantidad de meristemos de tipo primario que el tallo de una rosa. Ahora, comparemos pues el tallo de un girasol. Comparemos el tallo de un girasol con el tallo de, a ver si me ocurre, de un nogal o de un algarrobo. El algarrobo o el nogal, definitivamente su tallo es un tronco, su tallo es mucho más grueso que la de un girasol. Por lo tanto, concluimos que en el tallo de ese algarrobo pues hay mucha más cantidad de meristemos de tipos secundarios que en la del girasol. ¿Listo, señores?
mayor altura, tú vas a ver una planta alta. Ah, mira, mira, esa plantita tiene en sus ápices, en sus extremos, tiene gran cantidad de meristemos primarios. ¿Ves una planta con un tronco, un tallo bastante grueso? Ah, mira, ve, esa planta tiene un montón de meristemos laterales. ¿Listo? Estos son los tejidos que facilitan el crecimiento en una planta. No da protección. Me preguntan, profesor, ¿entonces los meristemos apicales son el que le da el largo? Sí, hasta allí sí. Y luego preguntan, ¿y los laterales le dan protección y anchura? Protección no, anchura sí. Para la protección están otros tejidos, la epidermis y la dermis. Esto que ya lo vamos a ver en un momento. Aquí estamos hablando únicamente de crecimiento. Bien, únicamente de crecimiento. Claro, hay que intentar ir separando las funciones, aunque al final, por ejemplo, hemos hablado del xilema y del floema como tejidos conductores. Hemos hablado también del colénquima como tejido de sostén y estamos hablando del meristemo como tejido embrionario de crecimiento. Y al final, eso es así, miren, por aquí está voy a colocar un poquito más finito esto. A ver, por aquí está el tejido que forma el meristemo. Ya, por aquí está el otro tejido que es el xilema. Por aquí está el otro tejido que es el floema. Por aquí hay un parénquima. Entonces, todos están agrupados, claro, como aquí, como lo hemos observado acá. A ver. Salimos aquí. Aquí. A ver. Un tejido óseo, ¿sí? Venas, arterias, nervios, músculos. ¿Correcto? Entonces, todo está así agrupado, pero cada uno con su respectiva función. Entonces, vayamos determinando primero la función. Bien, los meristemos son los tejidos ubicados en los extremos y en las laterales de los tallos. Función, estimular el crecimiento en una planta. Muy bien. Vamos ahora a los siguientes tejidos. Bien, los siguientes tejidos, un momento. Ya está. Los siguientes tejidos son los fundamentales. ¿Y por qué le vamos a llamar un tejido fundamental? El término fundamental nos permite concluir de que es un tejido indispensable, es un tejido que va a participar en procesos vitales, en un proceso determinante. ¿Listo? Eso es fundamental. Entonces, a esos tejidos les vamos a llamar parénquima. ¿Correcto, señores? Y hay 3 tipos de tejidos parenquimáticos, 3 tipos de parénquima. El parénquima clorofiliano, el parénquima acuífero y el parénquima aerífero. Bien, son 3 tipos de parénquima. Repito, vamos a llamarle parénquima al tejido que va a participar de una manera bastante determinante e influyente dentro de una planta. Por ejemplo, es el caso del parénquima de tipo clorofiliano. ¿A qué les puede sonar este término? Clorofiliano. Clorofila. Clorofila, muy bien, perfecto. ¿Dónde se encuentra la clorofila? Los cloroplastos.
En los cloroplastos. Muy bien, mi señor. Muy bien. En los cloroplastos. ¿Y los cloroplastos dónde están? En la hoja. Sí, exactamente dónde. ¿Cómo se hace con Sara? Mejor le pongo de anfitrión y usted continúa con la clase. ¿Exactamente en dónde? En la tilacoide. Bueno, los tilacoides son parte de los cloroplastos. Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos a ordenar esa idea. Vamos a ordenar esa idea. Vamos a ver. Aquí el chat también nos están dando respuestas. Ya está. A ver, vamos a ver. Vamos a ir a esta lámina. En la región matricial que dijo, profe. A ver, vamos a esta lámina. Matricial. Ah, ya, ok. Ya estoy entendiendo lo que quiere decirme. Matricial es esta zona, la región de la matriz. Ya voy a explicar nuevamente, ¿sí? Porque esto nosotros lo hemos visto en fotosíntesis solamente 2 semanas atrás. Ojo, cuidado con eso. A ver, aquí están en todo su esplendor los 4 órganos en una planta. Los vamos a poder notar de una manera bastante clara. Está la raíz, está el tallo, está la hoja y está la flor. El fruto no es un órgano de la planta. ¿Listo? Ahí están los 4. Bien. De esos 4 órganos, los principales órganos que llevan a cabo la fotosíntesis son las hojas. Bien, son las hojas. Algunos tallos también hacen fotosíntesis. ¿Y cómo vamos a determinar qué tallos hacen fotosíntesis? Por su color. ¿Listo? Por el color que estos tengan. Si el tallo es de color verde, den por hecho de que esa planta, su tallito también hace fotosíntesis. Entonces, pero vamos a tomar como referencia el principal órgano que lleva a cabo la fotosíntesis en una planta, que es la hoja. Así que vamos a tomar aquí a la hoja. Esta es una hoja. ¿Y la hoja qué es? ¿Qué es la hoja? Un órgano de la planta. Un órgano, perfecto, un órgano. ¿Y si es un órgano estará formado por qué? Tejidos. Por tejidos. Tejidos, perfecto, por tejidos. Entonces, yo voy a dibujar aquí sus celulitas, células. Profe, en total me dice que tejidos. Sí, señor. La agrupación de células son tejidos. Miren, estos puntitos simulan ser células que están formando toda la hoja. Ya, profe, ¿el tejido dónde está? Pues aquí. A ver. Hay un tejido, tejido, tejido. La agrupación de células forman tejidos. ¿Listo? Entonces yo voy a tomar una sola célula. Esa es una célula de estas tantas que están formando la hoja. Ahí está una sola célula. Y esa célula va a tener su núcleo. Tiene su núcleo. Tiene además una gran vacuola, su almacén de agua. Va a tener también ciertas estructuras como retículos endoplasmáticos, como lisosomas, y también tendrá el principal aquí, cloroplastos de color verdecito. Cloroplastos, gran cantidad de cloroplastos. Estos cloroplastos, estos de color verde que estoy aquí pintando, son estos de acá. Ahí está el cloroplasto. Ese cloroplasto, mis señores, almacena clorofila. ¿Listo? Y le vamos a pintar por aquí la clorofila para que se pueda distinguir. La clorofila es entre esos espacios, ¿no, profe?
Ajá, entre estos espacios. Estos espacios tienen su nombre, estrobas. Ahí está, entre esos espacios, ahí hay clorofila. ¿Listo? El pigmento que le dará el color característico de verde a las plantas. Es aquí, en estos cloroplastos, en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Recuerden, está el solcito por aquí, emite sus rayos. Esos rayos, miren, esos rayos vienen, penetran la hoja, penetran la célula, y aquí encuentran, aquí, a estos señores, a los cloroplastos. Y el rayo de luz llega sobre estas estructuras llamadas tilacoides. Bien, ese es un repaso, pero fulminante, rapidísimo de fotosíntesis. Centrémonos aquí, en esta célula. Esta célula vegetal contiene a estos cloroplastos. Y los cloroplastos almacenan clorofila. Si hay clorofila, esta clorofila se va a almacenar aquí en los cloroplastos. Bien, lugar en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas van a formar sus nutrientes, su energía. Entonces, es uno de los principales procesos que lleva a cabo una planta. ¿Cómo no va a ser fundamental? Por eso es que se le llama parénquima clorofiliano. ¿A qué? A esto. A este de acá. Ojo que yo les dije que las células, miren, esta es una muestra, este es un tejido, esta es una parte de una hoja. Bien, esta es una partecita de una hoja. Voy a proyectar ahora el video, ¿sí? Dura 2 minutos más o menos. Esta es una partecita de una hoja y ahí están sus células. Miren, esta es una célula, aquí hay otra célula, aquí hay otra célula, y sus paredes celulares bien gruesas, miren, pared celular, una célula, otra célula y otra célula. Miren, tantas células. Y estos puntitos verdes son los cloroplastos. Profe, ¿por qué se ven verde? Porque están almacenando clorofila. Bien, ahora vamos a ver esto de aquí en un video. Antes de ello necesito recordarles que yo les había dicho ya en la clase pasada que las células son incoloras, ¿cierto? No eran así de colorcitos como vemos, por ejemplo, cuando buscamos pues en internet. A ver, buscamos célula, vamos a imágenes y miren cómo les aparece. Ah, qué chévere, profe, nuestra célula. Miren, profe, mi color favorito, el rosado, dice por ahí un alumno. Profe, mire mi color favorito. Ah, qué chévere son las células. Qué bacán, profe, mire. Chévere, con esos colores bonitos. Profe, y los de mi amiga seguro son así porque ella es pinky, ¿cierto? Y, profe, no, pero yo soy un poquito más seriecito. De repente mi núcleo es de color un poquito así, medio azulado. Profe, el de mi viejo, que es bien gasado, seguro es sin así un aroma, o perdón, un color medio bilioso, ¿no? Porque es renegón, ¿sí o no, profe? No, chicos, las células no tienen color. No tienen color. Se les aplica una tinción, se les aplica se les va a aplicar un colorante para poder diferenciar sus partes. Pero tenemos que estar atentos para saber cómo es realmente la disposición de estas células. Para eso vamos a tomar este video. Mucha atención, por favor. A ver, ahí dice de una forma bastante clara, el corte de una hoja. ¿Esta hoja qué es? ¿Qué es la hoja completa? Un órgano. Un órgano. Listo, perfecto. Muy bien, un órgano. Hasta ahí ya estamos bastante bien. Esta hoja es un órgano. ¿Listo? Miren lo que le van a hacer a esa hojita, a ese órgano. Ya.
Ahora, ¿esto de aquí qué es? Un tejido. Un tejido. Muy bien. Un pequeño segmento de un órgano es un tejido. Ese tejido se va a llevar ahora a prepararme. Le van a hacer un corte más pequeñitos, más pequeñitos. Así. Ahí está. Dice, montamos la preparación. Miren, aquí están, lo han cortado más, lo han cortado en pedacitos, en trozos más pequeños. Sigue siendo tejido. ¿Listo? Porque es una parte de un órgano. Entonces, así, normalmente las catáfilas de las cebollas, para observar tejidos en una cebolla. Sí, eso es bastante frecuente en laboratorios. A ver, aquí está un pedacito de una hoja. Bien, lo que vamos a hacer es colocarlos en un portaobjetos. Esta lámina de vidrio rectangular se le dice portaobjetos. Y en esta cajita verde hay un cubre objeto. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Van a poner la muestra en el portaobjetos. Ahí está, bien chévere. Aquí está con la tinción, tiene un colorante ya, no es solo agua, tiene un colorante, es agua con un colorante. Y ahí está el cubre objetos. Ahí está el cubre objetos y definitivamente lo que va a hacer es cubrir el objeto. Listo, al microscopio. Encendemos. Ya está calibrado aquí. Eso se llama enfoque, ¿sí? ¿Vieron cómo lo retrocedieron? Eso se llama enfoque. Y luego van a chequear. Y miren lo que se observa. Ahí está. Esto de aquí, lo que se ve transparentoso, es la capa más externa, es la epidermis. Este es el tejido que da protección. Es como la piel de la planta. La capa más externa, el tejido más externo. Y es un tejido, si es un tejido, está formado por células. ¿No me creen? Aquí hay una. Una célula, otra célula, otra célula y otra célula. ¿Listo? Formado por células. Bien, pero de la epidermis hablaremos después. Concentrémonos, por favor, en esto. Ahí se va haciendo un enfoque. Ahí está. A ver, vamos a ver si se ven mejor las células. Con un enfoque ahí. Me parece que ahí. A ver. Veamos. Miren esta línea de aquí. Cómo sigue la línea. Su pared celular. Su pared celular. Su pared celular. Qué chévere una célula. Profe, otra. Ya, aquí. Miren, siguen esta línea, siguen esta línea. Otra célula. ¿Listo? Células, células, células. ¿Qué contienen las células? Por aquí esta región, ciertamente que se ve un poco sombreada, oscura, por ahí está su núcleo. Este espacio que queda aquí sin nada está su vacuola. Profe, ¿por qué no se ven? Porque le han echado un colorante para solo visualizar, para solo distinguir, para solo diferenciar a los cloroplastos, para nada más. Y aquí se ven definitivamente a los cloroplastos, miren. Ahí está. Claritos, cloroplasto, 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 y así sigue, miren, gran cantidad de cloroplastos. Este cloroplasto, junto a estos otros 3, 4, 5 y 6, pertenecen a esta célula. Este cloroplasto, junto a estos otros tantos, pertenecen a otra célula. Por lo tanto, son estructuras celulares. ¿Cómo le llamamos a la agrupación de células? Tejidos. Tejidos. Este tejido de los cloroplastos contienen a estas estructuras, a estas células, esta agrupación de células, están conteniendo a las estructuras que llevan a cabo la fotosíntesis, el principal proceso que lleva a cabo una planta. ¿Sería fundamental o no fundamental? Claro.
Gracias a eso Que sí, viven. claro que sí. Por eso se le llama entonces a este tejido, todo este tejido que está formado por los cloroplastos, se le va a llamar parénquima. Y si esos cloroplastos contienen clorofila, parénquima clorofiliano. ¿Listo? A ver, observamos un poquito más. Así son las células, incoloras. Así son los cloroplastos en la vida real. Se usan pigmentos para diferenciarlos, ¿no, profesor? Sí, son coloraciones. Se aplican coloraciones. No sé, aquí había un rojo de metileno. Por aquí está, miren, ¿qué dice? Rojo de metilo o rojo de metileno. Son colorantes, pero para poder diferenciar otras estructuras celulares. Yo digo, yo quiero ver cloroplastos, ¡pum! Esto. Quiero ver núcleos, esto. Hay un colorante para poder tincionar, para poder colorear y el resto hacerlo distinto, diferenciarlos. ¿Listo? Lo vamos a dejar aquí porque después vamos a reconocer al esclerénquima también por aquí. Después vamos a ver el esclerénquima por ahí. Ya está. Continuamos. Y así es como se ve, pues, ¿no? Esta es una microfotografía, al igual como la que acabamos de ver hace un momento. Y ahí están las células con sus cloroplastos. No vemos el núcleo, aunque lo suponemos, el núcleo acá se debe de ver por aquí. Profe, ¿cómo sabe? Porque está superpuesto. Estas cloroplastos están por encima de ese núcleo, por eso se ve un poquito más oscuro acá. Repito, no se observa el núcleo ni las demás organelas porque se está solamente coloreando para observar cloroplastos. No necesitamos ver más. Muy bien, ya está. Continuamos ahora con el siguiente parénquima, el parénquima de tipo acuífero. Bien. Permítanme unos segundos para poder hidratarme, señores. ¿Sí, por favor? Unos segundos. Muy bien, señores. Continuamos. Vamos a conocer cómo es que para una plantita es determinante, fundamental, indispensable tener un parénquima de tipo acuífero. Es un tejido que va a almacenar agua. Hablamos del cactus. El cactus tiene su propia historia, ¿eh? El cactus es una planta que tú por ahí la dejas tirada y no se muere.
El cactus tú la tienes fuera de tu maceta y no le pasa nada. Te reta, te mira grueso. Ah, ¿me quieres sacar? Sácame acá. Y no pasa nada. Profe, ¿por qué? El cactus no necesita absorber el agua de la raíz. Es más, si tú observas la raíz de este cactus, va a ser una raíz bastante cortita, así como unos pelitos, así como cuando estabas en tercer grado secundario y te salían tus bigotes, así bien ralitos, cada 2 metros un bigote igualito. Así es la raíz de este cactus. Es una planta que normalmente está adaptada para que pueda desarrollarse, habitar en lugares inhóspitos, áridos, infértiles, secos, como desiertos, por ejemplo. Tú te preguntas, profe, ¿cómo es la vida? ¿No? Mire, mi mamá tiene que estar regando todas las semanas el jardín, porque una semana que no lo riega y las plantitas empiezan a marchitar. Profe, ¿cómo harán los cactus en el desierto que no tienen agua para absorber del suelo? Ajá, tiene su propio mecanismo. Este cactus es una planta que evidencia una constante evolución. Cuando este cactus se vio frente a un desierto, cuando este cactus se vio frente a lugares inhóspitos, áridos, desérticos, se empezó a preguntar, ¿y ahora qué hago? Aquí no ni a patadas voy a evolucionar. Y se puso a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ah, ya sé. Empezó a formar porosidades, huequitos, con la intención de captar calor, de absorber el calor y con la intención de jalar, de absorber. Mejor pongo absorber, ¿sí? Porque digo jalar, por ahí muchos, oh, profe, ¿qué fue? Se van a estar emocionando, así que mejor pongo absorber, ya está. Va a absorber calor y va a absorber también humedad. Ya voy a explicar cómo se da este acontecimiento, pero con ese fin es que empieza a crear esas porosidades. La absorción de calor y de humedad a través de esas porosidades en su interior hizo de que formara agua, pero no contaban con la nobleza de este pobre cactus. Venían aves a todo vuelo, venían aves, venían insectos, porque en un desierto el agua es vital. Así que como lo encontraban acá, venían, se posaban, metían su piquito por ahí, jalaban agua y el pobre cactus otra vez lo pusieron ahí contra las cuerdas. Otra vez en peligro de extinción, de ver su especie perdida. Porque ya ni encontró la forma de tener agua, ahora vienen y se lo quitan. No sé si alguno se debe de sentir identificado como un cactus. Peleaste tanto por ella, le esperaste tanto tiempo a que terminara con él. Y ahora que llega y es tu turno, conoce a otro. Por ahí hay muchos, por ahí hay muchos. Muy bien. Yo también voy a poner aquí, confirmo. Bien, pero no hablemos de cosas tristes, chicos, porque si no, realmente me voy a poner triste. Bueno, continuamos. A ver. Continuamos. ¿Qué sucede con este cactus? Cuando se vio peligrado nuevamente, porque le quitaban su agüita, empezó a formar, a levantar, a crecer esas espinas. ¿Listo? Así que venían por ahí un ave, otra vez a toda velocidad y ¡plá! Anticucho ahora. Se insertaba con estas espinas. Así que estas espinitas las empezó a crear como un mecanismo de autodefensa natural. Por esas porosidades es que absorbe calor y absorbe humedad. Y para evitar de que otros individuos le quiten su agüita formada, coloca esas espinas. Si hacemos un corte a este cactus, porque ahora paso a detallar, paso a explicar
cómo es que se forma el agua. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle un corte de tipo coronal, un corte frontal a este cactus. Bien. Chicos, la próxima semana empezamos con anatomía. Y en anatomía es vital conocer los términos, los planos, los cortes. Ojo, aquí estoy diciendo vamos a hacer un corte coronal, y al hacer un corte coronal estoy indicando de que va a ser un corte que lo va a dividir a este cactus en una cara anterior y en otra posterior. Ya vamos a explicar por qué se le llama coronal. ¿Sí? Es porque se toma como referencia la sutura coronal. Ya veremos la semana próxima eso. No se preocupe. Bien, hacemos un corte coronal a este cactus y vamos a observar que en su interior tiene estas disposiciones. Unas pequeñas láminas, como ves aquí, miren, láminas, 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 láminas. Pequeñas cavidades, ¿sí? Se observa allí. Muy bien, muy bien. ¿Qué va a pasar con esas cavidades? Observemos. Durante el día, sabe que estos lugares en donde habitan estas plantas, el calor es imponente, es incesante. Entonces, ¿qué va a hacer? Esa radiación, esos rayos, ahora los vas a ver bastante bien aprovechar. No es el sol más bonito que hayan visto, pero es un sol ahí. ¿Qué va a pasar? Los rayos inciden sobre este cactus y ahora se va a almacenar aquí en forma de ondas, una radiación. Va a ser toda una cavidad, que tiene radiación. ¿Listo? Así que esta cavidad tiene radiación, tiene calor. Muy bien. Llega la oscura, triste y solitaria noche, y con él o con ella llega también los fuertes, casi huracanados vientos. Vienen vientos y como la temperatura ha descendido, ese viento trae consigo humedad. Humedad. Una humedad, ojo que esos rayos de luz ingresan por los orificios y esta humedad también ingresan por esos orificios, por eso los tiene. ¿Listo? Ingresa ahora la humedad y esa humedad se va a almacenar aquí, en esta cavidad. Humedad y la rodea calor. ¿Listo? Ya, profe, y ya. Ahora vamos a recordar tu cuarto grado de primaria. En tu cuarto grado de primaria, en tu curso de CTA, te dijeron, con ayuda de tus papitos, en una tetera, coloca agua hirviendo. Y tú colocabas, con ayuda de tus papitos, una teterita. Ahí está. Con ayuda de tus papitos colocabas al fuego, le colocabas una tetera con agua hirviendo. Ya recordaste, ¿cierto? Ya recordaste ese trabajito que te hicieron hacer. Primer paso, con ayuda de tus papis, coloca en una tetera agua. Paso número 2, espera a que el agua pueda hervir. Y el agua ya empezó a hervir. Paso 3, coloca una superficie de vidrio o un espejo encima del agua que esté hirviendo. Paso 4, retira esa lámina, esa superficie, retírala del agua hirviendo y tú la retirabas. Paso 5, ahora observa y así terminaba el experimento y te preguntaba, ¿qué es lo que ves? Te preguntaba. Y tú respondías, veo gotitas de agua. Listo, terminaba el experimento. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucedía si no le prestaste atención o no entendías a tu profe? ¿Qué era lo que pasaba? Al momento
Ah, claro, sí, sí. Nosotros también tenemos humedad. Claro, cuando soplamos en un espejo se empaña, sí. Lo que sucede es de que el aire que ingresa hacia nuestros pulmones es un aire que ingresa caliente. Ujú. Vamos a explicar eso en nuestro tema del sistema respiratorio. Yo les pediría, chicos, que no se pierdan esas clases. Vamos a empezar el próximo jueves. Vamos a empezar con anatomía. Bien, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Cuando ponías el agüita a hervir, encendías aquí tu teterita, la temperatura que alcanzaba el agua eran los 100 grados centígrados. Por eso es que pasó de estado líquido, aquí el agua le pongo una L de líquido, a una G de gaseoso. ¿Qué fue lo que pasó? La temperatura. Los 100 grados centígrados hizo que el agua en estado líquido pase a estado gaseoso. Y tú la capturaste. Tú la retuviste en esta superficie. Por eso que el vidrio o el espejo se empañaba. ¿Listo? Se empañaba todo de vidrio, de este gas, de esta agua gaseosa, en estado gaseoso. Cuando te decían retíralo, tú retirabas y ahora estabas sometiendo este objeto, lo estabas sometiendo a la temperatura ambiente. Toma tu iPhone 13 Pro Max y mira en cuánto está indicándonos la temperatura ahora. Nos dice 21 grados centígrados. 21 grados centígrados. Aquí estaba a 100. Aquí has capturado el agua en estado gaseoso a 100 grados centígrados. Lo estás sacando, lo estás retirando y lo estás enfriando. Y cuando el agua se enfría, retorna de estado de gas nuevamente al líquido. Por eso es que mostraban las gotitas. Ya, profe, y eso aburrido que nos está explicando, ¿para qué es? Recuerda que aquí está ingresando humedad. Humedad. Ahora está siendo sometido por una recámara en donde hay temperatura alta. ¿Listo? Se ha almacenado calor. Ese calor está ahora incidiendo, está influyendo directamente sobre la humedad para calentarlo y volverlo un gas, volverlo en estado gaseoso. La temperatura desciende, así como acá, se enfría y ahora ahí están las gotitas de agua. Por aquí vemos que hay unos tejidos. Miren aquí hay unos tejidos. Se llama xilema. Luego viene el xilema y le dice, ¿ya está? ¿Y hay agua? Sí, listo, chévere. Empieza a tomar por aquí, toma agüita, toma. Ah, tu raíz, no querías darme. Ya, mira, yo si fuera malo no te diera, ¿ya? Tampoco, mira, toma, chapa. Un poquito de agüita para la raíz y toda la plantita se reparte de agüita gracias al xilema, que es el tejido conductor de agua, y a este proceso que se ha llevado a cabo dentro o en el interior de estas plantas. Pregunta, si no tuviese este tejido parénquima acuífero, ¿fuese posible la vida para este cactus? Definitivamente que no. Por lo tanto, representa fundamental. Es un tejido fundamental. ¿Se entendió eso, chicos? Profesor, la función de este tejido es solo almacenar agua, no lo que hace El de parénquima someterlo de a tipo, calor. no, el parénquima de tipo acuífero, solo agua. ¿Listo? Solo agua. Solo lo almacena. Solo genera ese de acá, sí. ¿Y Almacena cuál para es la que almacena el calor? Que es decir, los rayos del sol que tienen forma de ondas. estas pequeñas cavidades que están aquí. Ah, ya. Estas pequeñas cavidades que forman un esqueleto circundante a la cavidad del parénquima. Este es el parénquima y esta es la cavidad circundante del parénquima. Son estas láminas que almacenan el calor. Muy bien. Vamos ahora a otro parénquima, pero esta vez ya no almacena agua, almacena aire. Es el caso de la flor de loto. Cuando un organismo se expone a una masa de agua mayor a la de tu cuerpo, se produce un fenómeno
un fenómeno que va a hacer de que las células empiecen a hincharse debido a que hay cambios, debido a que hay volúmenes de agua distintas. Ejemplo para que se entienda esto. Vas a recordar tu piscina. Vas a recordar tu piscina, tus tiempos de presenciales. Y vas a recordar también, me estoy dirigiendo a los varones, ¿sí? Porque somos los más payasos, los más, no sé, somos muy, a veces hasta muy torpes. Y eso es verdad. Las señoritas, sin embargo, no, pues. Las señoritas suelen ser de la creación en todo aquello natural que Dios haya podido crear, la máxima expresión, definitivamente. Son muy sutiles, muy delicadas, inteligentes, hábiles. Pero los varones somos torpes, los echamos todo a estropear. Y en todo lo demostramos. Recuerda tu piscina. Tú le podías gustar a una chica y ella, según tú, no te miraba. Nadie se daba cuenta que se miraban, pero sí te miraban. Y entre ellas tenían su lenguaje. ¿Nuestro lenguaje torpe cuál es? ¿Cuál es nuestro lenguaje torpe? Ay, 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 ay. ¿Conoces a la del aula 2? Sí, ¿qué fue? Yo, pero, Oyara, ¿de verdad? Yo, pe, o pues no le digas a nadie. Para la hora del receso, las 5 aulas ya sabían todo. Somos fanfarrones. En cambio, las señoritas elegantes, tiernas, inocentes, ingenuas, puras, ellas calladitas. Hasta con tu promo estuvo, pero calladita, calladito. ¿Y quieren ver? Claro que ven. ¿Qué ven? Glúteos. ¿Qué ven? Pestañas. ¿Qué ven? Cejas, bíceps. Claro que ven eso. Pero nosotros, ¿qué hacemos los varones fanfarrones? ¡Ah, mira, 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 mira! Oyara, mira. Las mujercitas, ¿no? Las mujercitas utilizan el lenguaje de sus codos. Se paran ahí al costadito entre ellas y un imperceptible, casi imperceptible movimiento de codos a la amiga significa de que, hey, atenta. Pero ahora falta, ¿a dónde voy a mirar? Ahí vienen las cejas. La levantada de cejas a la derecha es ahí. Y chequea. ¿O no es así? Entonces, recuerda tu piscina, pues, tu piscinazo, cuando te gustaba tu amiguita, tu compañerita y tú querías lucirte, querías llamar de su atención. Así que, clásica de piscina, la caminata hacia el podio. La caminata hacia el podio. Ibas hacia el podio, sacando pecho, metiendo panza, va hacia el podio. Tú creías que te ibas a tirar el mejor clavado para impresionar y resultaba el peor de tus panzazos. ¡Plo! Y ya estabas dentro del agua. Allí dentro del agua seguías con los complejos. Te creías orca, pingüino, no sé. Te dabas vueltas por aquí, por allá. Todo por llamar la atención, por tener un contacto visual. Recuerda, yo sé que sí te ha pasado. Entonces, cuando ya estabas dentro del agua, no querías salir hasta que ella saliera. Supongamos 1 hora. Y cuando salías, te veías las yemas de tus deditos, tanto de la mano como del pie, y veías que estaban como que arrugaditos, ¿cierto? Arrugaditos. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestro cuerpo está constituido de agua. Es más, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Pero estábamos sumergidos en un medio en el que el agua, el volumen del agua era mayor al nuestro. Estábamos en un medio hipertónico. Nuestras células empezaron a hinchar. Y si continuábamos allí por días, no por horas, sino por días, nuestras células iban a empezar a estallar una a otra. Entonces, les pregunto, si este individuo, esta flor de loto, por ejemplo, si es un ser vivo, deberá de estar formado por células, ¿verdad? Sus células podrán resistir a tener una presión mayor de agua externa, no podrían soportar. Así que tienen una sola opción, flotar, estar por encima de la superficie. Y para eso van a tener que flotar. Y no van a flotar mejor si no es con recámaras de gases. Miren esta hoja
de esta flor de loto se le ha preparado, y ahora se lleva al microscopio y se va a observar así. Esta es una microfotografía. Bien. Esta es una microfotografía. ¿Qué pasa ahí en esa microfotografía? Podemos observar, vamos a observar estas bolsas que van a evidenciar aquí a estas células que están almacenando aire. Célula, 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 célula. Conjunto de células, tejido. ¿Qué almacenan ese tejido? Aire. ¿Es determinante, fundamental para que pueda hacer posible la vida esta flor de loto? Sí. Entonces es un parénquima. Parénquima aerífero. ¿Sí, mis señores? Sí, todo claro con los tejidos fundamentales. ¿Están convencidos por qué son fundamentales? ¿Cómo es que participan para cada planta, para cada especie de una manera determinante que si no estuvieran simplemente no fuese posible? Profesor, en el airífero es porque si no se ahoga. Okay. Es aerífero porque almacena aire y los gases, el aire, hace que floten. Por eso, Al para que no flotar, se hunde. claro. Porque si se hunde, el medio externo tendría más volumen que el interno. Y pasaría lo mismo que pasa con nuestros deditos de los dedos, de la mano, perdón, nuestros dedos de la mano y del pie. Empiezan a hincharse y sus células reventarían y no fuese posible la vida de estos individuos. ¿Sí? Por eso salen a flote. Muy bien, continuamos. Continuamos, señores. Vamos con los tejidos que dan soporte y que dan sostén. Sostienen, soportan, van a servir como un elemento o como elementos que sirven para poder poner estructuras encima de estas, como lo hemos explicado en los huesos. En este caso, en las plantitas, nos hemos percatado de que hay frutos, de que hay hojas, de que hay ramas, y estas van a tener que ser soportadas por el tallo. Normalmente estos tejidos se encuentran allí, en el tallo. Se llaman colénquima y esclerénquima. Bien, de seguro que sí, de seguro que sí. Tenemos a un infiltrado por acá que está poniendo un lapicito para sacarlo inmediatamente. Vamos a ver quién es. Ah, lo que quiso poner es un borrador. Ya, listo. Listo, muy bien. Muy bien, señor Latorre. Bien, muy bien. Vamos a ver, continuamos aquí, chicos. En algún momento has tenido el tallo de una rosita. Ya sea usted, joven varón, cuando pretendía regalar esa rosa y fue choteado y de cólera la rompió. O puede ser alguna de ustedes, hermosas damas, que les dieron esa rosa, pero no sirvió de nada porque no pudo hacer olvidar que se haya metido con tu mejor amiga. En algún momento y cualquiera que sea la circunstancia, rompiste el tallo de una rosa. Y me van a poner confirmo si es que cuando rompieron el tallo de esa rosa, en los bordes quedaron unos pequeños hilitos de color blanco, medios transparentosos, blancos, medio transparentosos, unos hilitos como que los unían. A ver. Sí, nos confirma la señorita Pérez. La señorita Tello le obsequiaban las rosas, pero eran del jardín de su vecina. Esas son mejores, creo. Y con peligro es la cosa, ¿no? Esa adrenalina de que ahorita llega, por ahí me ven. Esas son mejores. Sí lo quería, señorita. Sí la quería, señorita Tello.
Lástima que se lo diga ahora, pero sí la quería. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. Sí, ya identificaron esas pequeñas, esos pequeños filamentos, esas pequeñas tiritas que quedaban allí. Esas pequeñas tiritas son estas dos señoritas, colénquima y esclerénquima. Bien, ¿qué se dice? Se define a estos dos tejidos como tejidos de soporte y de sostén. A mayor cantidad, el tallo va a ser mucho más resistente, lo que nos hace suponer que aquí no hay tanta cantidad. Miren, este tallo no tenía tanta cantidad de colénquima y esclerénquima. Profe, ¿cómo lo sabe? Porque se quebró rápido, pues. Y otra evidencia, profe, aquí, estas laminitas que quedan, estas fibritas, son poquitas, delgaditas. Ahora, recuerda cuando te ibas a la chacra de tu tío y sacabas la tan deliciosa caña de azúcar. A ver, recuerda cuando intentabas partir este tallo. Te fracturaste el fémur, te fisuraste los dedos, los huesos del carpo, y pasó todo menos lograr quebrar este tallito. Aunque nuestros amigos comerciantes de estos tallos, de estos vegetales, tienen sus truquitos, ¿no? Darle exactamente en el entrenudo, lo parten. Pero a ver, trata de partir. Pues no va a ser tan sencillo. Y ahora intentemos comprobar por qué no lo es. Nuestros amigos comerciantes retiran esta epidermis, esta capita verde es la epidermis, el tejido protector. La quitan y ahora queda así, ¿cierto? De color blanquito. Así queda de color blanquito. Y tú llevas a tu boquita, llevas ese pedacito de caña. Empiezas a generar una fricción, una presión y se va desprendiendo un néctar. Pero hay un momento, ya hay un momento en el que se vuelve incómodo, fastidioso, se vuelve ya desagradable el momento de las fibras que quedan allí dentro y los retiras y los sacamos de nuestras boquitas y te das cuenta que hay una gran cantidad de fibras blancas. ¿Sí? ¿Se han percatado de eso? Entonces, la cantidad de fibras que salen de tu boquita son las mismas que las fibras que se encontraban aquí. No, aquí no las puedes ni contar. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 fibritas, listo. A mayor cantidad de estas fibras llamadas colénquima y esclerénquima, mejor será el soporte y sostén de la planta. ¿Sí? ¿Se entendió eso, señores? Entonces, cuando tú intentes quebrar un tallo y este sea al toque, sin resistencia, se quiebre sin ningún tipo de resistencia, dice, tiene poquito colénquima y esclerénquima, tiene poquito. Pero cuando intentes quebrar el tallo de una planta y este se ofrezca resistencia, presente resistencia para poder quebrarlo, ya sabes que tiene gran cantidad de colénquima y esclerénquima. Y tú ya has visto, has tocado, has palpado, has llevado tu boquita tejidos vegetales en esta caña. Bien, continuamos. Vamos. Todo bien, señores, hasta allí, porque como que se desconectaron, como que se apagaron, no sé. ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien, señorita, muchas gracias por su confirmación. Vamos a esta es una ilustración. Estas son ilustraciones, ¿sí? No hay que confundir, es bastante fácil poder determinarla. Miren, estas son ilustraciones, estas son microfotografías. ¿Listo? Esta es ilustración, microfotografías. Muy bien. Vamos a los tejidos conductores.
Un momento, por favor. Profesor, la colénquima y esclerénquima, así se llaman los tejidos. Perdón, señor. Colénquima y esclerénquima, así se llamaban los tejidos. Sí, así es. Colénquima y esclerénquima son los tejidos. Permítame atiendo su chat. Que retroceda y me están preguntando también cuál es la diferencia. Ajá. A ver, el colénquima, ambos van a dar función de sostén, pero la diferencia es que el colénquima es un tejido formado por células vivas, con constante reproducción, con una actividad muy constante de reproducción, mientras que el esclerénquima tiene una conformación de células que se le dicen células muertas, ¿sí? No es porque estén muertas, sino es porque su actividad metabólica es menor, ¿sí? Entonces, aparte pues de que tiene otra constitución, el colénquima está formada por sustancias como pectina, hemicelulosa y otras sustancias más, que no lo extiendo en realidad porque ya vendría a profundizar en algo pues no vendría al caso. ¿Listo? Bien, ya está, ya retrocedimos allí. Vamos al conductores, a los Profesor, se tejidos. encuentran en el tallo, ¿no? Sí, en el tallo, pero también en las hojas. O sea, por ejemplo, aquí mayormente se encuentran en gran cantidad en el tallo, pero algunas pequeñas se extienden en formas de prolongaciones hasta las hojitas. Con respecto al tejido, a los tejidos conductores, el nombre está dando o dejando bastante clara cuál será la función. Van a conducir y van a conducir sustancias. ¿Cómo se llaman las sustancias en los vegetales? Habíamos dicho ya Savia su nombre. bruta y savia elaborada. Savia, perfecto. Lo que van a conducir estos tejidos son sustancias. A esas sustancias les vamos a llamar savia. Y hay dos tipos de savia, la savia bruta y la savia elaborada. El término bruto, savia bruta, se refiere o hace referencia a toda aquella sustancia que la planta lo va a recoger de forma natural, sin ningún tipo de alteración y modificación. Y normalmente, comúnmente, esa sustancia es el agua. El agua y los sales minerales que se encuentran en el suelo. El suelo va a proveer de agua a la planta. La planta no está formando el agua, la planta está tomando como materia prima, como materia bruta, el agua. Bien. Entonces, la savia bruta es el agua. El agua es llamada savia bruta. ¿Listo, señores? La raíz tiene la principal función de absorber, ¿verdad? Entonces, la raíz absorbe el agua y luego aquí ya se encuentra el xilema. El xilema es un conducto que se va a encargar de circular, de conducir y distribuir el agua por toda la planta. Aquí tenemos a una plantita, miren, aquí está la raíz, absorbe el agua la raíz, aquí se encuentra el xilema que distribuye el agua. Una de las características es que es unidireccional, es decir, lo distribuye siempre en una sola dirección, siempre ascendente. Eso es lo que hace el xilema, que aquí lo están representando de un color rojito. Miren, como una pequeña sandía partida. Todo este grupito de este cono rojo, cono rojo, son células, así como haces aquí. Miren, observen aquí, de este lado, aquí por favor, aquí. Esta célula, el conjunto de células que forman tejido. ¿Cómo se llama este tejido? Es un tejido conductor. ¿Qué está conduciendo? Agua. Es la savia bruta, por lo tanto es el xilema. Aparentemente allí se ve una célula circular, pero no es circular. Si nosotros decidiéramos retirar una de estas, la vemos así la estamos viendo, pero si retiramos una de esas células, estas son alargadas, son como tuberías. Miren, entonces vienen acá, está la célula,
A ver, la voy a dibujar acá así de otro color, ¿sí? Miren, vienen por acá una célula, otra célula, y aquí por abajo está así, por todo el tallo. ¿Listo? Entonces, chapa el agua ahí y lo empieza a circular por este conducto, el xilema. Mientras que el floema ya no conduce savia bruta, sino conduce savia elaborada. Y el término elaborada es producida. ¿Y qué produce, las plantas? Por ejemplo, produce glucosa. La glucosa es la primera molécula orgánica que se forma en la fotosíntesis. ¿Listo? Es la fuente de la energía, es la fuente que va a formar el ATP. Entonces, supongamos que esta glucosa se formó aquí. Por fotosíntesis, esta glucosa se forma aquí. Les pregunto, ¿acaso las demás hojas, el tallo y la raíz no tienen derecho a la glucosa? Sí lo tienen. Sí tienen derecho a la glucosa. Entonces, va a haber un conducto que se encarga de decir, ya toma glucosa para aquí, glucosa para acá, puede que suba un poquito más, entonces lo convierte en dos direcciones. ¿Listo? Mientras que el xilema solo conducía, miren, la flechita azul, solo en una dirección, siempre ascendente, el floema puede conducir la materia, la savia elaborada, la savia producida en varias direcciones. Le dicen, toma, que hay glucosa, toma tallo, toma raíz, toma por aquí más arribita. ¿Listo? Aquí lo que les van a preguntar, lo que les pueden preguntar es, ¿qué conduce el xilema? Savia bruta. ¿Qué conduce el floema? Savia elaborada. ¿Qué es la savia bruta? El agua. ¿Qué es la savia elaborada? Las sustancias formadas en la planta, como por ejemplo la glucosa. El xilema y el floema son como nuestras arterias y venas, señores. Y vamos a finalizar nuestra clase con los tejidos protectores. Todos los tejidos que hemos hablado están aquí, dentro de la hoja. Esta es una hoja y le hemos puesto una vista lateral para ver desde el ancho de una hojita. Aquí están los tejidos conductores, miren, son como tuberías. Los tejidos conductores, el xilema, el floema. Bien, ahora llevemos un poquito más acá a la derecha y miren, han hecho un corte para observar cómo están. Miren, ¿eh? Cómo son como tuberías. Acá se ven así, circulares, pero son tuberías. Entonces, por aquí está el agua y recorre por aquí el agua distribuyéndolo hacia todas las células de la planta. Esa es su función. Ahora, todas estas estructuras necesitan de una protección y lo van a tener con esta pequeña delgadita capa llamada la epidermis. Una por debajo se llamará la peridermis. Son tejidos protectores, van a cubrir. Están formadas por dos moléculas. Una es un carbohidrato. El carbohidrato se llama celulosa. ¿Listo? El carbohidrato forma a esta peridermis. El carbohidrato, repito, se llama celulosa. Mientras que otra molécula también lo forma y es un lípido y se va a llamar cutina. Tú has regado en algún momento tu plantita y cuando has regado tu plantita te has dado cuenta que al echarle agua, esta agüita resbala de la hoja y quedan como pequeñas gotitas como sudorosa. Y resulta de que esta hojita tiene una capa de grasa, de una cera. Esa cera, si es cera, es un lípido. ¿Cómo se llama? Se llama cutina. ¿Listo, señores? ¿Para qué sirve esa cutina? Para evitar que el agua que la planta se deshidrate. Profe, ¿cómo así? Termino con esto, chicos. A ver, una última concentración aquí, por favor. Este es el tallo. Y aquí está la raíz. Una última concentración aquí, por favor. Ahí está la raíz. La raíz va a absorber el agua. ¿Quién conduce el agua? Aquí ya está el agua. ¿Quién lo va a conducir? El xilema. El xilema. Perfecto. Entonces, miren, el xilema le lleva agua y le dice, toma hojita, agua. Entonces viene por aquí. Miren, viene por aquí el agua, viene por aquí el agua. Plic, toma hojita, agüita. Pero miren, aquí hay unas aberturas.
Esas aberturas se llaman estomas, así que cuando llegue el agua, ¡prum!, se podría, así como llegó, se va, se podría perder. Y para evitar que se pierda esa agüita, entonces crea un mecanismo natural. ¿Qué va a hacer? ¿Quién se lleva mal con el agua? La grasa. Las grasas, así que le pone una capita de grasa allí para evitar que el agua salga por estas regiones, por esas aberturas. Profe, ¿esas aberturas para qué están? Tienen su función, esos estomas. Intercambio gaseoso. Por aquí ingresa el dióxido de carbono para la fotosíntesis y por sale aquí el oxígeno. sale el oxígeno. ¿Listo, señores? Bien. Hemos finalizado entonces, señores, nuestra clase. Por favor, si serían tan amables de realizar su screenshot a el desarrollo de su cuestionario, por favor. ¿Me confirman, por favor? Listo, profe. ¿Ya está? Profesor, el epidermis y la peridermis están por el mismo carbohidrato y el mismo lípido, los dos, ¿no? Sí, formados por un carbohidrato que se llama celulosa, le da la consistencia, y por un lípido llamada cutina, que le va a dar la protección para que el agua no se elimine, no se escape. Muy bien, señores. Hemos finalizado entonces nuestra sesión programada para el día de hoy, jueves 23 de septiembre. Les agradezco por su muy gentil atención. Les deseo a todos que tengan una muy buena tarde y un buen inicio de fin de semana. Se cuidan, mis señores. Dios mediante, hasta la próxima. Profe, cuídese. Ustedes también se cuidan. Muchas gracias. Hasta luego.